Acompáñenos hoy a hablar con Javier Moya García, representante de una agencia de la ONU que sí funciona. Vamos a hablar sobre prevención de desastres aquí en la oficina de la PNUD. Javier Moya García es el asesor principal en manejo de riesgos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Él vive desde hace 19 años en Yucatán y ya está tramitando su pasaporte para ser ciudadano yucateco. Y pues le agradecemos que nos reciba aquí en su oficina y que nos hable de lo que hace aquí, que es muy importante, vamos a verlo, que no es lo que nosotros pensamos a veces, Javier, de la ONU, ¿no? Que es un gigante, que es un edificio enorme, donde se reúne un montón de gente a hablar todos los idiomas del mundo, jamás se entienden, no hacen nada, ¿no? Sí. Hay cosas muy interesantes, muy útiles y muy prácticas que está haciendo la ONU, y para enmarcar un poco esto, nos gustaría que nos contaras un poco de esto. Claro, con gusto. Bueno, bienvenidos Martiniano y todo el equipo. Esta es su casa. No es una casa muy grande de muchos pisos, es chiquitita, de un solo piso, y aquí en Mérida. Y bueno, decirte que estamos estrenando oficina, ya ahora sí aprobada oficialmente por la Cancillería mexicana, pero que tenemos presencia en Yucatán. Bueno, yo vivo aquí desde hace muchos años, como bien dijiste, pero tenemos presencia como programa por lo menos desde el 93, y abrimos la primera oficina de proyectos en 94, para proyectos de desarrollo comunitario y de conservación de la naturaleza, sobre todo, ¿no? Y desde Mérida hemos estado apoyando proyectos, digamos, en toda la península de Yucatán, unos añitos después en Tabasco, ahora también en Chiapas, y casualmente el tema de prevención de desastres en toda la zona sur-sureste del país, de Puebla para acá. A pesar de que la oficina principal está en la Ciudad de México, esta oficinita de Mérida, pues tiene, digamos, influencia en actividades hasta Oaxaca. Que es básicamente la zona donde más desastres y más pobreza hay, que normalmente desastres y pobreza van casi juntos, ¿no? Exacto. Se conoce un poco, decíamos hace rato, conversábamos, que se conocen un poco las actividades de Naciones Unidas en las comunidades. Creo que nos ha faltado darlo a conocer, entonces te agradezco mucho la oportunidad. Lo que más se conoce son las discusiones de varios idiomas que se dan allá en Nueva York, en ese edificio grandote. Asambleas generales, ¿no? Pero, digamos, la ONU está presente en todos los países miembros. En México hay 23 agencias, incluida la nuestra, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, una de las agencias, nada más una de las 23, pero la que es como la columna vertebral en términos de que alberga la representación del secretariado. Entonces hace en México algunas tareas diplomáticas, y sobre todo es la que más programas y proyectos tiene. Si nos dedicamos en el país al tema general del desarrollo, con una cartera de 40 y tantos programas, la tercera parte más o menos se dedica a la conservación de la naturaleza, o ayudar a México, a los mexicanos, a conservar el medio ambiente, los recursos naturales, la biodiversidad. México pues es uno de los países con más riqueza, le llaman uno de los 10 megadiversos, ¿no? Porque es de los 10 países del mundo que mayor variedad de plantas, animales tiene, digamos, sobre todo en esta zona sur-sureste del país, ¿no? Otra tercera parte de los proyectos y programas es en el tema económico, es para tratar de pues, intercambiar experiencias, capacitar
asesorar y probar a nivel piloto formas de apoyar mejor a las pequeñas, micro, medianas empresas, de mejorar algunas de las políticas de desarrollo económico a nivel local y a nivel nacional, etcétera. Trabajamos entonces en todos estos programas con el gobierno federal, con algunos gobiernos estatales, Yucatán es el caso. Y bueno, hay otra tercera parte de programas que se dedican a la democracia, a la gobernabilidad, digamos, por ejemplo, apoyando al IFE en algunos momentos, cuando se fundó el IFE en aquel tiempo de Boldenberg, en este momento. Lo apoyaban con expertos, ¿no? Mandaban gente experta en el tema para... Exactamente, digamos, en aquel momento estaba la transición a la democracia en México. El IFE jugó un papel determinante, ¿no? Y Boldenberg sobre todo. Boldenberg, ¿no? fue el presidente todos aquellos primeros años, se trabajó con ellos y luego incluso se cooperó con México para exportar las buenas prácticas, porque sí se consideró que había habido un cambio en pocos años muy positivo. Recuérdense todas aquellas elecciones que por primera vez fueron abiertas, fueron observadas por los ciudadanos, se dieron a conocer los datos casi inmediatamente, etcétera. Esa experiencia se empezó a exportar a otros países y desde México hemos apoyado como Naciones Unidas para que países incluso de África o de América Latina reciban asesoría de las mejores prácticas. ¿Y esto quiere decir entonces que la ONU sí funciona? Bueno, ese es un poco nuestro papel, es decir, apoyamos para tratar de mejorar las condiciones, servicios y políticas públicas, leyes en cada país, pero además tenemos la ventaja de que podemos ayudar a compartir entre un país y otro, que es algo que antes era muy difícil, ¿no? Entonces ahora incluso lo hacemos de manera continua, sistemática. Por darte el ejemplo ya del tema que nos trajo hoy aquí, lo de desastres, pues hay formas de trabajo en México que están siendo muy exitosas y están siendo mucho mejores que las de otros países, que son un orgullo de los mexicanos, digamos. Por ejemplo, el hecho que en el 2007 el huracán Dean no haya producido ninguna muerte a su paso por la península de Yucatán llamó la atención de los demás países. Centroamérica y el Caribe dijeron, ¿cómo le hicieron los mexicanos? En Ginebra hubo incluso una reunión y se habló del destructivo con el que golpeó Quintana Roo, Yucatán y Campeche aquel año, hace apenas 2 años. Que a propósito hay que recordar que Dean se nos presentó, o sea, llegaba como un super huracán, ¿no? De categoría 5. Fue el segundo más potente en la historia de esta vertiente del Atlántico y del Caribe y no provocó ninguna muerte, en gran medida gracias a las buenas prácticas que se aplicaron. No solo nuestro sistema de alerta, que ya ha mejorado mucho, gracias a Dios, en estos, digamos, desde la experiencia de aquel Janet, que siguió la misma trayectoria del DIN, en el 50. Ahora, pues bueno, en estos años que no son tantos para la historia de un país, ha mejorado mucho, ¿no? Esas experiencias se están exportando, se dieron a conocer a través de revistas, de artículos, de visitas, y se extendió un reconocimiento al gobierno mexicano por hacerlas, y eso ha fomentado que lo que se hizo bien en aquella región se esté aplicando también en otras de México. Lo que ya hicimos bien, por ejemplo, con el Emily y con el Vilma aquí en Yucatán, un poquito antes, en el 2005, se empezara a aplicar unos años después en Chiapas y Oaxaca, ¿no? Es decir, ese es un poco nuestro papel en el tema de desastres, ¿no? Como agencia de la ONU, ¿no? Pero, permíteme, vamos a hacer una muy breve pausa. Quiero recordarle que tenemos unas vías de comunicación a su servicio, que son acérquese@televisionyucateca.com y nuestra página electrónica, que es www.televisionyucateca.com, a su servicio. Regresamos en un momento a seguir hablando de este tan interesante tema para nosotros como zona vulnerable a fenómenos como los huracanes. En un momento regresamos.